Nos es grato saludarlos, amables oyentes. Muy bienvenidos a este programa de diálogo bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Nos ha acompañado gratamente el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué les habla? Raúl Medina. Hemos conversado durante esta semana acerca de los ritmos del descanso. Es como decir el movimiento o el estatus o el momento que Dios programó para que nosotros tuviéramos un descanso. Uh-huh. Nos hizo trabajar 6 días, pero luego dijo, el séptimo será un descanso. Es un ritmo permanente y eterno, según lo dicen las Escrituras, ¿no te parece? Fíjate, Raúl, que yo creo que el día de reposo, con su origen en Dios, como un regalo de Dios, va a hacer una diferencia en el individuo, en que éste se mueva en una vida miserable y termine como tal, o en una vida realzada, bendecida, elevada, ¿no? Así que es una cuestión que impacta en la vida diaria de una persona. Si esto no es meramente un éxtasis religioso, ni tiene que ver con cómo voy a usar todas esas horas cuando es el día cuando más se vende, cuando están los mercados, cuando el mundo bulle en actividad. ¿Cómo voy a perder eso? Bueno, esto tiene que ver con ganar la perspectiva, equilibrar la vida, valorar la vida y no llevar una vida miserable que depende de circunstancias o que depende de bienes materiales solamente, sino que Dios se ha comprometido a que si buscamos a Dios y su reino, todas esas cosas que nos preocupan serán añadidas. Este concepto, mira, va más allá de simplemente un dicho, porque el sábado está en la creación, el sábado involucra redención y el sábado involucra descanso, que lamentablemente el ser humano hoy día ha dejado a un lado y está tan atareado que se involucra en actividades que van más allá de lo que Dios ha dicho. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate que establece un día con características muy especiales, bendecido, santificado y él mismo reposando ese día. O sea, él crea un espacio de tiempo para que el ser humano en su ritmo de la vida se detenga, ¿no es cierto?, en un ritmo de descanso. Yo no sé si a veces uno no mira con detención lo que esto significa. Es tan sabio Dios en darnos un descanso, un momento. Bueno, por eso nos creó a su imagen y semejanza. Y eso equivale a intimidad, cercanía. Así es Dios. La Biblia define a Dios como que es amor. Y el amor no se puede entender sin una apropiada relación. La imagen de Dios en el hombre es básicamente, en una de sus dimensiones, capacidad de relacionamiento. Relacionamiento con Dios, como dice la primera parte de los mandamientos, y relacionamiento con el prójimo, como habla del mandamiento 5 al 10. Entonces, siempre la religión de Cristo es una religión de relación. No es meramente conocimiento, aunque lo implica, pero en su esencia más profunda es relación con Dios y con el prójimo. Ahora, lo interesante es que Dios se crea en un ambiente especial. Dice nuestro estudio Preludio del Descanso, o sea, anterior al descanso hay algo que Dios crea. Es como en una obra musical, hay un preludio, un anticipo a lo que va a venir, que es grandioso, que es maravilloso. Lo mismo hace Dios. Y ahí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Incluye a la divinidad completa en este momento de la creación, en ese principio extraordinario que está acotado a la creación del ser humano. Pero cuando uno mira un poquito más adelante, ¿no es cierto?, cuando ve, por ejemplo, Génesis 1:26, ¿qué es lo que dice Dios?
Ha creado todo lo que necesita el ser humano y entonces después Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué mensaje, qué bendición, qué potencia hay en esa declaración, ¿no? Y en contraste, fíjate Raúl, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que estamos en un lugar donde el sufrimiento parece tan natural y prevaleciente, y al mismo tiempo sentir que es tan poco natural y anormal? Porque lo que tú leíste, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo puso en el Edén, le dio un día de descanso, todo eso tiene un mensaje de abundancia, de paz, de potencia. ¿Y cómo es que nosotros hemos llegado a este lugar donde el sufrimiento nos parece tan natural ya? Un éxodo en Afganistán, un terremoto en Haití, ya no nos provoca ningún impacto en la vida, ¿ya? Entonces, pero sabemos que eso no es normal. Claro. Y muchas veces en forma radical decimos, ¿cómo si Dios existiera? ¿Por qué existe tanto dolor y sufrimiento? ¿No es cierto? Pero en el día a día nos parece tan normal que la gente sufre y se muera. Entonces yo creo que el mensaje de Dios en cuanto al sábado de la creación nos habla precisamente de nuestros orígenes, que la vida es un don santo de Dios, que debemos cuidar nuestra propia vida y favorecer la de los demás también. Este origen está íntimamente relacionado con el sábado y la creación, porque usted quizás ha escuchado la palabra, esta ave, su hábitat es aquí. Si tú la sacas de aquí no puede vivir porque este es su hábitat. ¿Qué significa eso? Es su ambiente, es lo que necesita para vivir. Entonces Dios dijo, tu hábitat va a ser este Edén, que tiene todo lo que tú necesitas para vivir excelentemente bien. Pero también quiero que siempre recuerdes que yo te crié en un ambiente que debes mantener y cuidar. Interesante porque en Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue viviente? Cuando Dios le puso la vida de él, pero en un ambiente que él ya había preparado. Por eso que, bien dice, este es el preludio de la creación, la suprema creación de Dios, el momento en que, como tú decías, como que Dios se detiene y ahora va a venir esta corona. Esto extraordinariamente hermoso que es el ser humano. Por eso que la Biblia dice que la creación, según la evaluación divina, fue buena en gran manera, pero no estaba completa sin agregar Dios mismo el día de reposo, ¿no? La creación, todo tiene su clímax, su epítome en el día de reposo. Vamos a conversar primeramente del mandato de descansar. ¿Por qué Dios tiene que mandarnos a descansar? Cuando nos creó así, con ese ritmo. Sábado a sábado, un descanso, un relax, para que la mente esté desocupada y además pueda el cuerpo reponerse, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué un mandato a descansar, crees tú, Juan? Yo creo que la entrada del pecado en este mundo trajo una cosa concreta, un desequilibrio total. Y nosotros apreciamos grandemente cuando un hombre o una mujer, un operario o un jefe, son equilibrados, ¿ya? Una primera característica. Pero el pecado en sí destruye, desequilibra. Entonces, hoy en día vemos gente muy buena para trabajar. Trabajan incesantemente, no pueden parar. Y algunos en forma de orgullo dicen, me deben como 2 o 3 vacaciones. Y eso va dejando su huella. No solamente físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, esa persona se retrasa, se torna inválida espiritualmente. Puede tener dinero en el banco, pero tiene otros problemas. Es un desequilibrio.
yo creo que para evitar el desequilibrio que produjo el pecado del Señor, nos manda en forma imperativa que descansemos. Pero recordemos que el mandato o el mandamiento, el cuarto mandamiento acerca del día de reposo, está sustentado en la creación. Si no debemos olvidar que nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios, y que ese es nuestro origen, y es el que determina nuestro pasar y nuestro destino. De manera que Dios no pone el día sábado enteramente basado en un mandamiento, sino en una narrativa previa que tiene que ver con toda la creación y la experiencia de liberación, por ejemplo, desde Egipto, donde eran esclavos, ¿no? Así que el sábado es creación y liberación o redención, las dos cosas. Mira, cuando joven me tocó trabajar en algunos ambientes culturales distintos al chileno, y allí había tiempo obligado de descanso. Tú estabas en la actividad y sonaba el timbre y tenías 10 minutos, pero eran 10 minutos, ¿no? No podías pasarte. El otro día conversando con un nieto que entró a trabajar hace poco en una empresa, y dice, mira tata, me decía, aquí me dan 10 minutos que yo tengo que pararme, dejar de hacer lo que estoy haciendo e ir quizás a tomar un juguito, una agüita, no sé, otro su café, lo que sea, y luego volver. Fíjate que uno pensando en esto, Dios dijo el mandato de ustedes descansar, no pueden estar toda la vida trabajando. Tienen que tener un día para detenerse en el tiempo y mirar quién es, cómo voy en esta relación con Dios. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer en sábado en realidad. Yo creo que por eso Dios lo dejó como un mandato. Le dijo, bendijo ese día, lo santificó, porque lo reposó y lo dejó como un mandato para nosotros, para que seamos felices en realidad, para que podamos desarrollar nuestra vida en esta tierra y alcanzar nuestras metas, pero la meta en realidad es una meta que es efímera, se va a pasar. La meta es el cielo. Pero también hay circunstancias que han cambiado esta situación y por eso que se entiende que... Y aquí vemos que Dios es un Dios dinámico, histórico, ¿no? Que actúa en la historia, quiero decir, ¿ya? Porque observa que los padres regañones, lamentosos y todo lo demás se van muriendo, ya era una nueva generación. Recuerda que el Éxodo son 40 años, o sea, toda una generación sociológica que tiene otra experiencia, que ya ni se acuerdan de Egipto, y es necesario replantear la historia, replantear los orígenes y tener este instrumento divino, como es 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Tener esta herramienta para que estos jóvenes también puedan albergar en su corazón no una creencia, una teología popular, sino que realmente sepan ellos que el día de reposo partió en la creación, es universal para todos y que sigue teniendo eficacia si ellos lo aceptan y lo guardan en las propias vidas de la nueva generación. Estas personas tenían que constantemente recordar en realidad que habían sido sacados de un lugar tan terrible donde estaban, de la esclavitud, y en alguna medida el ser humano también tiene que salir de una esclavitud que quizás lo tiene tranquilo porque no conoce otra cosa, no conoce las bondades, la misericordia y lo agradable que es estar en una comunión con Dios. Pero él colocó algunos hitos, como por ejemplo el maná que hizo descender. El maná tenía una cosa muy, muy valiosa, era lo que necesitaba el ser humano, y voy a pensar en el Edén, creó lo del Edén, lo que necesitaba el ser humano, aquí le dio el maná, lo que necesitaba para vivir, completo. Todo en equilibrio, todo ¿no es cierto? Ellos adoraban, era el punto principal, libertad para adorar, pero naturalmente ellos necesitaban vivir, alimentarse, nutrirse, y Dios también se encarga de ello. Y fíjate que tiene una similitud con la creación, porque el maná caía 6 días
El séptimo día ellos tenían que recolectar el doble porque el sábado no caía. Era un reposo, un día dedicado al descanso, a la conversación, a hablar con Dios, a hacer esas partes espirituales que en la tranquilidad se pueden realizar. O sea, ¿qué similitud hay con el simple hecho de Dios colocar un maná, un alimento que les duró todo el desierto, más de 40 años, estoy pensando, y que se acabó cuando ellos entraron ya y tenían el sustento de lo que era el fruto de la tierra? O sea, cuánto alimento le dio, y todos los días, viernes doble porción, sábado no caía. Viernes doble porción, sábado no caía. Eso era una rutina, un ritmo que de alguna manera les enseñó a ellos a que Dios es el Dios de la vida, el sustentador, y que necesita que un día lo dediquemos para descansar y conversar con Él en la tranquilidad de lo que es un sábado. Piénselo, amable oyente, la similitud con la creación como es, pero que también, y de eso vamos a conversar, es un día de redención. Vamos a seguir conversando. El tema general es los ritmos del descanso. Vamos a hablar ahora de otra razón para descansar. ¿Cuál será esa otra razón? A ver, ¿qué nos trae la conversación? Primera cosa, en Éxodo 28 hay una palabra, y en Deuteronomio 5:12 hay otra palabra que nos hace resaltar este reposo. Claro, en Éxodo tenemos acuérdate, la palabra clave, lo que indica de un precedente que está ubicado en la creación. Exactamente. ¿Ya? Pero ahora en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, se comienza con la palabra guardarás, ¿no? Entonces es interesante. En este versículo de Deuteronomio se les dice que ellos deben recordar que fueron esclavos, ¿no? Aunque las personas de esta generación crecieron siendo libres, como tú sabes, porque eran los jóvenes, ¿no es cierto?, todos habrían nacido en la esclavitud si no fuera por el rescate milagroso que Dios operó. Por eso que el mandamiento del sábado era para recordarles que el mismo Dios que estuvo activo en la historia de la creación, también estuvo activo en su liberación. Entonces, el sábado tiene un doble propósito: celebramos la creación y celebramos la redención. Y redención es un término que viene del mercado de esclavos. Cuando alguien compraba un esclavo, era redimido. Y eso es lo que éramos en Egipto, y de eso es lo que el Señor desea ofrecernos. No es solamente parar de trabajar. El sábado significa para nosotros declarar, celebrar la libertad que Dios nos da, de que no dependemos de casualidades, no dependemos de deidades muertas, no dependemos de la fuerza de la luna o de los planetas, sino que dependemos de un Dios personal, de un Padre en los cielos. Es interesante, tú hablas de la redención allí. Sería bueno que usted quizás se leyera el libro de Ruth. Ahí hay una explicación maravillosa en la vida de esa persona, lo que es redimir. Ahora, lo interesante de esto es, y hago resaltar, tú lo habías comentado, en realidad han pasado 40 años desde el Éxodo, que es el capítulo 28, hasta Deuteronomio 5:12, donde hay una repetición de la ley, y sigue el mismo concepto, el mismo lineamiento, ¿no es cierto? Que le dice Deuteronomio: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, acuérdate, no te olvides de eso. Y Jehová Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Yo creo que los padres de alguna manera se lo comentaron a los hijos, cómo llegaron hasta allí. Sí. Pero esta generación es nueva. Claro. Pero también les dice que deben ellos guardar el día de reposo para santificarlo como Jehová. No te olvides nunca, y recuérdate, sábado a sábado no hay maná, pero Dios sigue con tu alimento, Dios sigue sustentándote. Y yo creo que para nosotros hoy día significa planificarnos bien en la semana, de manera que no llegamos cansados, agotados al sábado, sino el viernes dejar ya cosas, día de preparación que denomina la Biblia, dejar cosas muy livianas para hacer. Lo mayor se hace el jueves, quizás limpieza, qué sé yo, lavado. De manera que el sábado realmente tenga la importancia, la preponderancia que Dios siempre quiso que tuviera.
fuera un día de deleite, de gozo, de servicio, de adoración. Ahora lo interesante es que los mandamientos de Dios, si bien es cierto, hacen énfasis en el sábado, ¿no es cierto? Pero no es sobre el poder creador de Dios, sino sobre su poder redentor. Claro. Interesante eso, Sí. Su poder redentor. O sea, vamos a decirlo de otra manera, si alguien está pensando en nunca obedecer a Dios los mandamientos del sábado, no está siendo redimido, no está siendo separado, no está siendo preparado para encontrar algo nuevo. Ahora, la atmósfera de la observancia del sábado en realidad es muy especial. Tú has mencionado Salmo 92 y Isaías 58, dos textos maravillosos. El primero dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Qué hermoso es tener en una congregación personas que vienen el sábado a reposar, a congregarse y cantan himnos, alabanza a Dios. No lo estamos pudiendo hacer, pero se están abriendo puertas. Pero en todo caso, la adoración y la alabanza ha continuado igual por los medios que se ha podido tener, como son las plataformas para conectarse. Pero hay alabanza, hay alegría. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada día. Aquí está. ¿Cómo se podría estar perdiendo esto? ¿No es cierto? Y por eso el ser humano está tan desviado de los caminos de Dios, porque ha perdido esta seña, este momento tan precioso, ¿no es cierto? El descanso o el sábado como un descanso. Sí. El otro texto que tú citaste, Raúl, es de Isaías 58. En el verso 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice, te deleitarás en Jehová. Y que el día de reposo está vinculado con deleitarse en el Señor, ¿no? Y dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, ¿no? Así que, qué interesante cómo el Señor nos habla de deleite, pero fíjate que está en un contexto, este verso 13, muy interesante, que está dado en el verso 9. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Es decir, hay cosas que pueden entorpecer nuestro deleite en Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Poner yugo en la gente, carga en la gente, tratar a la gente con dedo amenazador, ¿no? Y andar hablando vanidades o cosas sin sentido. Todo eso nos aleja del deleite en el Señor, ¿no es cierto? Así que aquí está, digamos, la normativa, cómo observar este día de reposo, con este espíritu que está retratado aquí en Isaías 58. La verdad las cosas es que el sábado no era solamente para Israel, sino para el mundo entero. Claro. Y había sido dado a conocer en el Edén al hombre, y con él, que debe haber sido lindo ese momento en que Dios reposó con el ser humano al día. Le dio un ejemplo práctico de cómo debe ser su observancia y su actitud en ese momento. Amables oyentes, dejamos estos pensamientos para que usted los medite y tome una decisión como está pidiendo y ordenando el Señor observar el sábado. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana.